hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente este día de hoy, junio 23 del 2021. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. En este día de hoy vamos a compartir la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que nos da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, el día de hoy nuestro Señor Jesucristo nos tiene un mensaje que si nos ponemos a pensar en estos tiempos y desde aquel entonces, desde cuando Jesús ya les hablaba a los apóstoles, a los discípulos, a todas las personas que lo seguían, les hablaba sobre falsos profetas. Y ahora en estos tiempos nosotros también podemos ver esos falsos profetas. ¿Y por qué decimos que son falsos o como nos dice la palabra, cómo los podemos reconocer? Si nos ponemos a meditar, nosotros muchas veces pensamos que los falsos profetas solamente son los hermanos de algunas otras sectas separadas, ¿verdad? De otras religiones, por decirlo así. Mas, sin embargo, esos falsos profetas también los podemos ver en nuestra iglesia católica. También lo podemos ver incluso en nuestros hogares, en nuestras casas. Un falso profeta es aquella persona que proclama la palabra de Dios, que habla del mensaje de Dios. Una persona que causa división, una persona que probablemente con dones, con carismas, que estamos quizás al servicio, o personas que estamos acudiendo a la iglesia, que quizás no tenemos pleno conocimiento de la iglesia o de la doctrina, de la enseñanza de la iglesia, o quizás sí, te lo tenemos, mas sin embargo, muchas veces a pesar de todo eso, causamos división, no solamente en nuestros hogares, en nuestra familia, en algún grupo, en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad, en algún ministerio, tantos ministerios que hay en la iglesia, que nosotros mismos somos causa de división. También somos esos falsos profetas, por decirlo así, porque Jesús o sus discípulos, cuando ellos predicaban o hablaban de Dios, ellos siempre llevaban el amor de Dios, daban a conocer la misericordia y buscaban la unidad. ¿Cómo lo podemos saber? Si nos vamos al libro de los Hechos, ahí se nos menciona cómo vivían esas primeras comunidades, y una de las grandes razones por las cuales mucha gente se convertía era por el gran amor y la unidad que había entre esas comunidades. En nuestros hogares también podemos ver eso. Muchas veces hay desunidad. Muchas veces por ese mal testimonio que nosotros damos, quizás a veces no hablamos mucho de Dios, o no evangelizamos, o no lo mostramos con la palabra, mas sin embargo con nuestros hechos nosotros también podemos estar siendo esos falsos profetas en estos momentos. Nosotros también, aunque a veces no lo pensemos o no lo veamos de esa manera, nosotros mismos estamos siendo esos profetas falsos. Cuando no damos un buen ejemplo, cuando no damos un buen testimonio,
cuando quizás nosotros mismos en la iglesia escuchamos a un sacerdote, escuchamos a otro y a veces nos dejamos llevar por lo que dice un sacerdote y le creemos todo lo que él dice. Y sin embargo a veces escuchamos a otro y dice, no, pero no es así, no debes de creer todo lo que te dice. Ahí es donde nosotros debemos usar el discernimiento. Nosotros debemos de mirar lo que enseña la doctrina, lo que dice nuestra iglesia y tener esa fe, esa confianza de que si la doctrina de la iglesia nos muestra algo como una verdad o como una revelación, los dogmas, por ejemplo, nosotros debemos de creerlo, porque para algo nuestro Señor Jesucristo la dejó y por eso tenemos obispos, por eso tenemos ese pastor que nos guía a nosotros como rebaño. En otras palabras, lo que escuchemos de un sacerdote no necesariamente todo lo que dice es verdad. Nosotros debemos de aprender y de buscar. ¿Lo escuchaste con un sacerdote o qué? Investiga, busca esa opinión que escuchaste con otro sacerdote o incluso en tu parroquia, en tu comunidad o con tu propio párroco. Tú puedes preguntar. El punto o aquí lo que el consejo, en otras palabras, es de que no te dejes llevar siempre por una sola opinión. Sobre todo cuando no tenemos nosotros esa plenitud o esa sabiduría, el conocimiento de todas las cosas de nuestra iglesia. Acerquémonos, busquemos y también fijémonos en la persona. La palabra de Dios nos dice que ese árbol o ese fruto, si es bueno, va a producir frutos buenos. Entonces nosotros tenemos que analizar, tenemos que usar la razón para que podamos reconocer por sus obras, nos dice la palabra el día de hoy, por sus obras los reconocerán, por los frutos. Desde ahí nosotros podemos ir viendo, pero siempre hay que buscar, no quedarnos con una sola opinión, porque quizás la persona se puede equivocar o quizás nosotros cuando escuchamos también lo podemos malinterpretar. Si no quedamos a gusto, cómodos con la opinión o algo que nosotros escuchemos, sobre todo cuando tiene que ver con la enseñanza de la doctrina de la iglesia, con la palabra de Dios, es mejor buscarle, no quedarnos con la duda. Vamos a reflexionar en esto de este día de hoy, hermanitos, y yo te invito a que tú mismo te tomes ese examen de conciencia y te fijes si también quizás en este momento estás siendo un falso profeta y no te has dado cuenta. O quizás muchas veces nos hemos dejado manipular por otros lobos feroces, como dice aquí la palabra, que vamos a darnos cuenta porque siempre va esa persona a la que escuchamos o algo, muchas veces nos lleva a la división, sobre todo en este aspecto. Entonces, meditemos en esto en este día de hoy y simplemente invitarte, hermanito, a que busques, a que trates de aprender más, a edificarte y no quedarte siempre con una sola opinión, sino que te bases siempre a la enseñanza de la iglesia. Yo te dejo con esto en este día de hoy, que Mamita María te cubra con su manto, que el Espíritu Santo te ilumine y te inspire para que siempre tengas ese buen discernimiento y saber dejarte guiar por el Santo Espíritu de Dios. Hasta luego.